Dado que se ha avanzado en las otras exposiciones, muchos temas que se van a tocar, voy a ser bastante breve, aprovechando la última exposición extraordinaria de la cerámica Yeguinti y sus diseños. En este caso vamos a entrar al tema de los diseños también cerámicos, más centrado en el caso de los pastos. Y luego vamos a tocar un tema que no lo había previsto, que me ha sorprendido escuchar en la ponencia anterior, y es que efectivamente habría un portazgo cultural entre la parte equinoccial americana, pasando por el Chaco, llegando a lo que es la parte andina y las estribaciones este de la cordillera andina, que coincidiría con la actual Argentina y Chile. Como ven ustedes, el tema parece peliagudo, pero como estamos aquí con estudiantes de matemáticas y vamos a tratar de aprovechar esta circunstancia, pasemos por favor. La primera pregunta que nos asalta es posible hablar de matemática en los diseños precolombinos? ¿O la matemática es una adquisición occidental reciente? Y la verdad es que nos hemos enfrentado a una investigación de carácter etnomatemático que nos revela que efectivamente en el periodo precolombino hubieron avances matemáticos significativos. Pasemos, por favor. No nos olvidemos que estamos más o menos hacia el siglo XII, entre el siglo X y el siglo XV, y no nos olvidemos que en Europa recién en el Renacimiento se adoptó el sistema numérico arábigo y fueron posibles las operaciones matemáticas, de tal manera que en América, ¿no es cierto?, de alguna manera no estamos fuera de, si pudiéramos establecer un parámetro comparativo con aquello que estaba ocurriendo en el Renacimiento europeo. Lo que vamos a ver son secuencias de números naturales, binarias fundamentalmente, aunque hay otras que no son exactamente binarias, y estas secuencias numéricas se las construyen en base, ¿no es cierto?, a iteraciones, es decir, a algoritmos iterativos que nos permiten encontrar una lógica desde nuestra matemática, desde la matemática occidental, a la otra nuestra matemática, que es la precolombina, porque no podemos renunciar a ninguna de las dos. Pasemos, por favor. Quisiera aquí hacer un pequeño señalamiento a manera de paréntesis explicativo. El encontrar que en los diseños precolombinos hay matemática o procesos iterativos u operaciones algorítmicas supone, entre otras cosas, primero una capacidad de abstracción, segundo una capacidad de simbolización y luego tercero, ¿no es cierto?, la capacidad de agrupar en palabras, ¿no es cierto?, los términos numéricos. Esto lo afirma Dantzig, que es un investigador que Einstein lo cita como uno de los matemáticos más notables de su época. Sigamos, por favor. Nos encontramos aquí, pasemos por favor en la cultura chaco-santiagueña, ¿no es cierto?, en esta área denominada Yocabil, que mencionaba la ponencia anterior, vamos a encontrar un punto referencial para comparar con lo que ocurre entre los pastos, de tal manera que en este tramo de la exposición vamos a encontrar diseños cerámicos Yocabil y diseños cerámicos pastos. Pasemos, por favor. La comparación, bueno, ahí tienen ustedes los diseños cerámicos Yocabil basados en platos, ¿no es cierto?, diseños circulares, y lo que tienen ustedes ahí es ya una representación de una secuencia numérica binaria basada, ¿no es cierto?, en la representación de dos aves. En la primera, las dos aves, la natural; en la segunda, todavía una representación media que nos sugiere la forma del ave; en la tercera, una representación abstracta del ave, ¿no es cierto?, en el número binario; en el cuarto plato, la representación binaria ya absolutamente abstracta, para pasar a los platos 5 y 6, donde están ya representados la iteración del número 2, ¿no es cierto?, al 4, 2 al cuadrado, o 2 por 2, y el plato número 6, en donde tenemos ya la representación simbólica del número 8, es decir, 2 por 2 por 2, lo cual nos da 2 al cuadrado y 2 al cubo. ¿Sí? Esto que nos parece fácil ahora, que nosotros hemos pasado por la matemática, mal o bien, ¿no es cierto?, sería representable desde el punto de vista de 2 a la n,
donde tenemos 2 al cuadrado, 2 al cubo, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿en los platos pastos qué es lo que tenemos? Pasemos, por favor. Ahí tienen ustedes exactamente la representación del ave, ¿no es cierto? En un diseño binario, cuaternario, ¿no es cierto? Los 2 platos del medio, y curiosamente la secuencia 4, 8, 12 en el plato de la derecha. Entonces estamos frente a secuencias numéricas binarias, ¿no es cierto? En las 2 primeras tenemos la misma representación de Yocabil, ¿no es cierto? 2 por 2 o 2 al cuadrado, pero en la siguiente tenemos 3 círculos, ¿no es cierto? Simultáneos, donde nos están dando el número 4, el número 8 y el número 12, ¿no es cierto? Tenemos 2 al cubo con 8, ¿no es cierto? Con la secuencia binaria, y aquí la interrupción, tenemos el número 12 que nos da 2 por 2, 4 por 3, 12, ¿no es cierto? Que sería una de las alternativas matemáticas, y no entramos entonces a esa secuencia geométrica que nos estaba sugiriendo los diseños Yocabil. Pasemos, por favor. Aquí tienen entonces cómo se completa el 2 al cubo, perdón, sí, al cubo, ¿no es cierto? Se representa con 2 a la cuarta, que es 16. Entonces tienen una representación notable que a la vez que nos da la fracción simbólica de la que habla Ransing, nos da justamente el número 16 en la representación del círculo del plato de los pastos. Sigamos, por favor. Luego, en la siguiente figura tenemos otro tipo de secuencia, ¿sí? Los números 10 y 11. Pasemos, por favor. ¿Qué es lo que quisieron representar cuando tenemos la representación del 10 en dos simetrías, ¿no es cierto? 5, 5. O cuando tenemos la representación del 4, ¿no es cierto? Y la representación en los círculos externos del 11 y del 10. Tenemos entonces la sugerencia par-impar, ¿no es cierto? Y un concepto de totalidad fabricado sobre la secuencia numérica de pares de impares. Entonces ven ustedes cómo a partir de la matemática contemporánea nos ha sido posible comprender estas construcciones matemáticas precolombinas, y siempre la pregunta es, ¿cómo llegaron a esta concepción? ¿No es cierto? La pregunta que también se planteaba en la ponencia anterior, es decir, ¿cuál fue el desarrollo que nos permitió, ¿no es cierto?, esas secuencias de representaciones abstractas, representaciones simbólicas, y aquí en nuestro caso representaciones de series numéricas, ¿no es cierto? Pasemos, por favor. Aquí tienen ustedes entonces lo que puede haber sido, ¿no es cierto?, la representación de otras secuencias acá, ¿no es cierto?, sexagesimal en este caso, ya, ¿no es cierto?, el sexagesimal representado en 2 segmentos binarios, y el sexagesimal con representaciones del número 8 y 10. Arriba tienen las operaciones, ¿no es cierto?, algorítmicas. El 2 por 3, 6, o sea, seguimos con base 2. El 2 por 4, 8, ¿no es cierto? Y el 2 por 5, 10. Entonces, miren ustedes cómo se fue trabajando las posibles secuencias numéricas a partir, ¿no es cierto?, de la bipartición o del número binario. Pasemos, por favor. Las conclusiones, como se había sugerido antes, la gran pregunta es cómo fue posible que hayan llegado estas culturas precolombinas o civilizaciones a estas concepciones abstractas de la matemática. Incluso contemporáneamente la reconocemos como procesos iterativos, ¿no es cierto?, de una secuencia geométrica 2 a la n. Entonces aquí tienen ustedes, pasemos por favor, una primera conclusión. Descartemos la posibilidad de que haya habido una influencia maya, como algún arqueólogo alemán lo sugirió hace algunos años, arqueólogo alemán que por cierto fue uno de los fundadores del primer museo ecuatoriano de arqueología, heredero de lo cual es el Museo Santiana, que actualmente se encuentra en la facultad aquí en la universidad. Entonces, miren, ¿qué dijo Marzule? Marzule dijo, esto lo único que puede mostrarnos es que hubo una influencia de una alta civilización, respetando todo lo que los mayas habían avanzado, y efectivamente salió al paso Carlos Emilio Grijalva, que había sido estudioso de los pastos. Los pastos, por cierto, se encuentran 3.000, en Ecuador no pasan de 3.000, en Colombia son 30.000, ocupan ese espacio, ¿no es cierto?, fronterizo colombo-ecuatoriano. Marzule le salió al paso y le dijo no, o sea, la influencia maya no está visible en los pastos. Los pastos no solamente tenían el concepto de círculo, porque además construían sus casas como bohíos, ¿no es cierto?,
en sistema circular, y ese sistema les permitió, ¿no es cierto?, igual que en los mandala, la partición de los círculos y la simetría en los círculos, de tal manera que, ¿de dónde viene entonces la representación matemática? Pasemos, por favor. La representación matemática, según plantea Danzig, que lo hemos citado porque Einstein lo consideraba un gran matemático, proviene de, primero, una habilidad de clasificar varias percepciones sobre una misma categoría, ¿sí? Las aves, ¿sí? Sobre una misma categoría, la dualidad, ¿no es cierto?, el número binario. Segundo, habilidad para comparar colecciones de objetos y asociar estas colecciones con una palabra numérica, el número 2, ¿sí? ¿Qué se logró? Y el número 0, que ha sido objeto de tantos debates, ¿no es cierto? El número 0, el número 2 y la secuencia geométrica a partir del número 2, ¿sí? Y la construcción de aquello que a partir de eso es posible. Y por último, ordenar estos modelos en secuencias, 2, 4, 6, 8, hasta 16, y desarrollar una sintaxis que permita una extensión indefinida de estas palabras numéricas. Entonces, miren ustedes, eso fue posible en esa época. ¿Qué es lo que ocurrió? La hipótesis posible es que estamos frente a una revolución neolítica que no solamente ocurrió en Mesopotamia, ocurrió en varios sitios americanos. Muy cerca de este sitio Chaco santiagueño hubo un eje, ¿no es cierto?, el Chaco, donde que fue escenario de unas de estas revoluciones neolíticas, y también en el caso de los pastos. Es decir, ese es un eje, ¿no es cierto?, al igual que la parte equinoccial del mundo americano, un eje también en el que la revolución neolítica, por lo que se ha explicado de las culturas costaneras, por lo que se difundió a partir hacia el sur, ¿no es cierto?, por navegación además, ¿cierto?, para completar el escenario andino, montaña, y el escenario amazónico, Chaco amazónico, ¿no es cierto?, que nos daría continuidad hacia el sur. Estaríamos en un escenario en donde en diversos sitios ocurrió esta revolución y fue posible este desarrollo matemático. Muchas gracias. ¿Preguntas para...? Yo quiero hacer una pregunta. A ver, si me permite, yo quiero introducir una nota a todos los comentarios, a toda la exposición que ha hecho. En cuanto se refiere a la cuestión de los pastos. Históricamente se habla de los pastos, pero realmente quienes tuvieron desde nuestro punto de vista el conocimiento que usted acaba de señalar no es precisamente lo que es hasta ahora la región de los pastos, sería la provincia del sur de Colombia, sino lo que es ahora los límites de la provincia de Imbabura hasta un poco el señor San Gabriel, llegando a Tulcán. ¿Por qué digo eso? Mire, los peruanos en su invasión no pasan más allá de lo que es la laguna de Yaguacocha, ¿sí? ¿Pero por qué? Ellos estigmatizaron a esta gente que no eran precisamente los pastos, sino los Quilla Xinga. Quilla Xinga. Entonces, ¿qué eran y por qué los estigmatizaron? Porque ahí, esa fue la pared sobre la cual nunca pudieron los peruanos pasar, pero era por su formación política, por su formación científica y su desarrollo militar. Y por eso es que se estigmatizó y decían, y hasta ahora inclusive, todos los epítetos que se hablan en contra de los pastusos, vienen desde ese tiempo. Eran gente realmente con una formación, repito, militar, científica y sobre todo astronómica. Eso uno. Segundo, sobre la cuestión de la teoría como señala usted, del ¿cómo le dice? Secuencia binaria. Binario, que es nuevo, ¿no? ¿Es nuevo? No, es muy antiguo. No, es nuevo ahora. Ahora toda la teoría física y toda la teoría económica, precisamente de la nueva teoría económica, está, digamos, su esencia está en eso. Y precisamente no lo señalan los pueblos americanos, sino sobre todo a raíz de este italiano de la Edad Media, de apellido Fibonacci, que él demuestra precisamente que la naturaleza, sobre todo la naturaleza, es fractálica y la naturaleza, digamos, su argumentación principal está dada en esa división, si me permite.
Le permito, pero ya le permití. Verá, mi estimado amigo, tiene toda la razón, fueron estigmatizados los pastos por los incas, y no solo por los incas, sino que ya se ha mantenido eso. Pero alguien decía, mirando todas las dimensiones del sol de los pastos, que estuvo expuesta anteriormente por la ponencia del doctor Velasco, efectivamente tenemos ahí lo que se podría llamar la teoría, el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se construyen triángulos rectángulos, ¿sí? ¿Y a qué está asociado ese sol de los pastos con 8 puntas? Asociado efectivamente a la circular, al año circular, digamos, o al ciclo anual, en el cual las cosechas, ¿no es cierto?, las siembras, etcétera, etcétera, estarían absolutamente bien marcadas por ese tránsito de la Tierra alrededor del Sol, o como dice Diego, o del Sol alrededor de la Tierra. Sí, por un lado. Por otro lado, no todos los pastos fueron quillacingas. En la actualidad hay lo que se llama un gobernador quillacinga en la parte contigua a la ciudad de Ipiales, ¿sí? Y ellos se diferencian efectivamente de los pastos que son tanto hacia la parte del Putumayo, o sea, la parte este, como hacia la parte oeste, y son 30.000. De tal manera que ahí hay ¿cómo llamarle? Un revivir de la cultura de los pastos, al igual que en otros ámbitos americanos. ¿Por qué? Porque esa convocatoria de identidad, ¿no es cierto?, ha permitido encontrar sus raíces originarias como pueblos originarios, y a la vez reencontrar la historia, ¿no es cierto?, su historia dentro de la historia americana. Y eso creo que es uno de los elementos que nos ha permitido estar en un evento tan importante y tan interesante como este que estamos viendo. Para terminar, una breve referencia también a los pastos. Los pastos, o pastos, ¿no es cierto?, fueron no solamente los que establecieron estas dimensiones matemáticas que estamos viendo, sino además grandes comerciantes, de tal manera que la matemática se desarrolla también en base al comercio de larga distancia que podríamos hablar. No olvidemos que ellos están contiguos a Tumaco, a la Tolita, en la parte costanera, donde se trabajaba el oro, donde se enterraban ritualmente, centros rituales, ¿no es cierto?, axis mundi, como decía el doctor Velasco, ¿no es cierto?, ejes del mundo, donde habían los templos, ¿no es cierto?, para conectar con las deidades. Y efectivamente también ahí encontramos un aspecto poco entendido en nuestros escenarios, que por esa regionalización que tenemos del continente americano, ellos estaban en contacto también con las altas culturas tucano-occidentales, también que algún rato sospecharon que los pastos eran también de esta cultura tucano-occidental, y aunque su lengua no tiene nada que ver, su lengua es chicha, ¿no es cierto?, y su lengua está emparentada con lo que nosotros conocemos como los chachis, los sáchilas de la parte costanera y de los aguacualqueres. Entonces, en algún momento acá, los iniciadores de la antropología, Alfredo Costales y su esposa, sostuvieron efectivamente la tesis de que los sáchilas hubieran sido los descendientes de los Cara, que eran los que justamente habían, ¿no es cierto?, creado, viniendo desde la costa, esta franja cultural chicha. Chichas también hay en Colombia, en San Agustín todos conocemos los notables descubrimientos arqueológicos, pero lo que llama la atención es por qué se centraron los descubrimientos matemáticos de los pastos. Bueno, esta pregunta la dejo para cuando investiguemos. Gracias. Disculpen, pero ya da hambre a todos. Sí. Sí, la pregunta fue... Bueno, más que una pregunta, un comentario, en realidad muy agradecida de su ponencia, realmente esclarece muchos temas. En la misma cerámica de Ayllita se ven también esa bipartición y luego cuatripartición cuando llegan los incas. Incluso el ave. Sí, también la repetición del ave, increíble. Y comentarle también de que la cerámica de Ayllita también se ha estudiado desde el punto de vista matemático. Yo no lo mencioné porque ya habría que haber hablado mucho más, pero se ha estudiado no desde el punto de vista que usted lo puso, que me pareció muy interesante, sino que también desde el punto de vista geométrico también.
porque la cerámica diellita, con todo lo compleja que es y llena de pequeños detalles y rellenando toda la banda alrededor de la cerámica, cumple de manera perfecta todos los espacios, sin que un diseño tenga que ser más grande que el otro para hacer calzar. Es todo perfecto, por así decir. Y eso no se había visto en los antecesores de la diellita, por lo menos, pero que de todas maneras el conocimiento matemático era transversal y geométrico. Y la forma en que sí se ha investigado más es de las posibilidades geométricas de un pequeño diseño, de un patrón. Y se ha visto de cómo se traslada, de cómo se refleja, de cómo se rota. Y hubo un matemático chileno que analizó la geometría diellita en función de cómo existen todas las posibilidades para la gran matemática europea mundial actual, digamos, y decía que los diellitas habían agotado todas las posibilidades que existían. Entonces, que realmente habían sido unos estudiosos de la geometría y de las matemáticas, y que seguramente tiene que ver también con la observación del cielo, creo yo, pero claro, o sea, nuestros pueblos ancestrales tenían mucho conocimiento sobre estos temas, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Solamente una última, rapidísima observación. No nos olvidemos que las culturas americanas, como bien decía usted y como bien se dijeron en las otras ponencias, trabajan sobre la idea del tiempo y no del espacio. La civilización occidental trabaja sobre la idea del espacio y de hecho las coordenadas cartesianas están configuradas en base a la comprensión del espacio. Y así nacieron, o sea, en Mesopotamia, en Egipto, como dimensiones como geoespaciales, podríamos llamarlas. Pero nosotros tenemos una manera medio curiosa de dimensionar el tiempo y es en base a los usos horarios, que son geoespaciales, ¿sí? La concepción del tiempo no es solamente el tiempo inmediato, ¿no es cierto? Pasado, presente, futuro. El tiempo, como bien dice Heidegger, es el fundamento de la existencia del hombre. Y siendo el fundamento de la existencia del hombre, el tiempo, ¿no es cierto?, es la temporalidad del hombre y el hombre es el sustento de la historia. Entonces de ahí la idea existencialista de la libertad y, ¿no es cierto?, la dignidad. Eso nada más.